chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más. Bienvenidos, bienvenidas a una clase más de nuestro curso de teoría musical. Así que el día de hoy vamos a ver un tema ya de los últimos, estamos en la recta final de este curso. Así que el día de hoy vamos a ver el tema de funciones tonales. ¿Qué es una función tonal? Bueno, antes de empezar a explicar, vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos la clase pasada acerca de los acordes, ¿no? Acordamos los tipos de acordes, los 4 tipos de acordes que conocemos, ¿no? El mayor, menor, el disminuido y el aumentado. Conocimos sus características y conocimos cómo en una tonalidad, ¿no? En la escala mayor existen cierto tipo de acordes y que esos acordes tienen un nombre en específico. Y el día de hoy vamos a ver un poco de cómo funcionan, cuál es el rol dentro de todo lo que llamamos armonía musical o lo que podemos decir más específicamente armonía diatónica funcional. ¿Sale? Entonces, el día de hoy vamos a ver acerca de las funciones tonales. Bueno, ¿qué es una función? ¿No? Una función tonal es uno de los mecanismos del sistema armónico tonal que le da sentido a lo que estamos escuchando o interpretando. ¿Qué quiere decir esto? Que la función tonal es el rol, el papel que cada uno de los acordes dentro de una pieza toman para darle la atmósfera que se necesita dentro de una pieza musical, lo que le da sentido, lo que le da contexto a la música. No nada más tenemos la melodía, que es una parte importante, claro está, pero la armonía es la que le da ese sazón, ese sabor, ese contexto adecuado. Y para eso los acordes tienen una función específica y que se diferencian de una de la otra. ¿Ok? Esto tiene que ver tanto sí hay un sentido, vamos a decirlo, abstracto, o conceptual, pero sí también lo tenemos en un sentido muy subjetivo, muy a la cuestión de la escucha, ¿sí? Muy a la cuestión de la apreciación, identificar cada una de estas funciones dentro de la tonalidad. Bueno, vamos a hacer un repaso precisamente. Tenemos, por ejemplo, en los acordes diatónicos o en los acordes, según en la escala mayor, tenemos estos acordes en la tonalidad de Do mayor, ¿no? Do mayor, Re menor, Mi menor, Fa mayor, Sol mayor, La menor y Si disminuido, ¿verdad? Que son los acordes principales de la tonalidad de Do mayor. Y como ven, abajo tenemos los grados, ¿no? Ya identificamos la clase pasada que los Do es el primer grado, Re el segundo, tercero el Mi, Fa el cuarto, Sol el quinto grado, La el sexto grado y Si el séptimo grado. Y en cualquier tonalidad, aunque cambiemos la tonalidad, lo vimos la clase pasada, los grados cambian, ¿sí? Si estamos en Fa mayor, Fa sería el primer grado, Sol el segundo, y así nos podríamos ir, ¿no? Consecutivamente identificar cada uno de los grados en diferentes tonalidades. Pero esto es importante para que el día de hoy entiendas muy bien de qué se va a tratar lo que son funciones tonales. Bueno, así de fácil, existen 3 funciones principales, 3 funciones tonales. La primera, que se llama tónica, la segunda, subdominante, y la tercera, dominante. Toda la función tonal se divide en general en 3 áreas, vamos a decirlo así: la área de tónica, la área de subdominante y la área dominante. Y voy a explicar a qué me refiero, por qué tienen estos nombres y cuáles son sus características principales. Bueno, la función de tónica se define como reposo, la mínima tensión, el acorde que provoca estabilidad y calma. El primer grado es el representante principal de la función de tónica. La función de tónica es todos los acordes o el acorde que den más estabilidad o reposo dentro de una armonía.
¿sí? Si yo estoy en un acorde de Do mayor, vamos pensando en tonalidad de Do mayor, el primer grado, que es Do, es el acorde más estable de toda la función. Entonces su función es tónica, es como decir el protagonista, el que le da estabilidad, el que da reposo durante una secuencia armónica o durante una pieza. La función de tónica. ¿Ok? Después tenemos la función dominante. Es lo opuesto a la función de tónica. Es tensión, es movimiento e inestabilidad. El quinto grado es el principal representante. Digamos que es un poco, vamos a decirlo, un poquito el antagonista, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que crea tensión, el que crea inestabilidad. Son los acordes o el acorde que por lo regular le da más inestabilidad a una secuencia armónica. Por ejemplo, en la tonalidad de Do mayor, el quinto grado viene siendo el acorde de Sol, ¿verdad? Que es un acorde mayor. Pero este acorde, aunque parezca que es estable, dentro de la función en tonalidad de Do mayor, es una cuestión de tensión. O el séptimo grado, que es otro que ya vimos, es un acorde muy tenso, es el que genera esa tensión misma y es el acorde más inestable de los 7 acordes, por lo tanto es una función de dominante. ¿Ok? Entonces la función de dominante se caracteriza por ser una función que da tensión, que da inestabilidad a la secuencia armónica. Y por último tenemos la función subdominante, que aquí lo puse en otro orden como al principio, pero bueno. Está entre el reposo y el movimiento. Son acordes o acordes que dan reposo, pero también dan movimiento. Son los acordes que enriquecen el movimiento armónico, de los que son un poquito más camaleónicos, podríamos decirlo. Pueden dar tensión y en ocasiones reposo. Por ejemplo, el cuarto grado es el mayor representante de los acordes o de la función subdominante. Por ejemplo, en Do mayor, el acorde de subdominante o el acorde de cuarto grado sería Fa mayor, ¿no? Sería Fa mayor. Entonces, cada uno de estos, los 3 acordes, Do, tónica, Sol, dominante y Fa subdominante, ¿ok? Cumplen esa función, esas 3 principales funciones. Digamos que la función subdominante es el acorde o los acordes que son como papeles secundarios, pero que también le agregan drama o le pueden enriquecen más la historia con ciertas, ¿no? Con más cositas, ¿no? Entonces, esas son las 3 funciones principales o las 3 áreas principales. Ahora, se supone que en la escala mayor o en la tonalidad mayor tenemos 7 acordes. ¿Cuáles acordes son los acordes de tónica, que cumplen una función como de tónica? ¿Cuáles acordes cumplen la función de dominante y cuáles acordes son los que cumplen como función de subdominante? Aquí las tenemos. Estas son las funciones tonales en la escala mayor. La tónica el grupo de tónica viene siendo el primer grado, el tercer grado y el sexto grado. ¿Por qué? Porque hay una característica muy interesante dentro de las notas, que esos 3 acordes no tienen la cuarta nota. Si pensamos en Do mayor, el primero, el tercero y el sexto grado de Do mayor no tienen la cuarta nota, en este caso el Fa, ¿sí? En este caso, así se identifican los acordes de función de tónica. Los otros acordes, los de subdominante, vienen siendo el cuarto grado y el segundo grado. ¿Okay? También el sexto grado puede jugar ese papel, pero principalmente el cuarto y el segundo. ¿Por qué? Porque no tiene no está la séptima nota de la escala en esos 2 acordes. En esos 2 acordes no hay séptima, entonces no hay un sentido más de subdominante. Y el dominante
Tenemos la quinta, la séptima, que tiene tritono, o la quinta de la escala, como nota predominante. ¿Ok? Entonces, cada uno de los 7 acordes se distribuyen en estas 3 funciones principales. Y todo lo podemos resumir en este siguiente cuadro que tenemos aquí. Aquí ves, por ejemplo, que la escala, que los grados se separan, ¿sí? Por ejemplo, el quinto se pone de un lado, el cuarto se pone el otro y en medio se pone la tónica. Y si tú ves ahí en las flechas, ahí podemos ver que en el área dominante está tanto el quinto y el séptimo. En el área de tónica, la tónica agarra el primero, el sexto y el tercero. Y en el área de subdominante vemos el segundo y el cuarto grado, ¿sí? Como los grados principales de cada una de estas áreas, de estas funciones. Entonces, podemos, por ejemplo, resumirlo también en este cuadro, donde ustedes ven, por ejemplo, en la escala de Do, en una tonalidad de Do mayor, el Do, que es primer grado, el Mi menor, que es tercer grado, y el La menor, que es sexto grado, entran en la función de tónica, mientras que en la función de subdominante y de dominante, en el subdominante entran el Fa, que es el cuarto grado, y el Re menor, que es el segundo grado. Y del lado derecho vemos la función dominante, donde está el Sol, el quinto grado, y el Si disminuido, que es el séptimo grado. Entonces, así distribuimos las funciones en los 7 acordes de la escala. Es muy importante identificarlos muy bien, porque así podemos entender lo que vamos a entender acerca de lo que es ahora sí que secuencias armónicas. Ahora entendemos el por qué podríamos decir que una canción lleva cierto tipo de acordes, porque cada uno de esos acordes tiene una función principal. Como les dije, la cuestión de tónica son los acordes que dan reposo, que son estables. Y como ves ahí hay 2 acordes menores, pero sin embargo, esos 2 acordes menores dan reposo. Más, menos, pero dan reposo. En cambio, la cuestión de dominantes son 2 acordes que dan inestabilidad, son muy inestables. Y la función de subdominante pueden emplear cualquiera de las dos partes. Pueden ser tanto reposo o como pueden ser tanto acordes de tensión. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a conocer ahora cada uno de los grados. ¿Cuál es específicamente el papel de cada uno de los 7 grados de la escala y el acorde? O sea, principalmente, ¿qué tipo de acorde es y cuál es específicamente más su función? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Ahora, el primer grado. ¿De qué se trata el primer grado? El primer grado es un acorde mayor, que es el acorde base de la tonalidad, ya lo dijimos muchas veces. Su función es de tónica y es el acorde más estable de toda la tonalidad. Cuando tú estás tocando una canción, ¿sí? Principalmente la mayoría de todas las obras o de todas las piezas musicales, clásicas, de género de cualquier tipo, por lo regular, empiezan con el primer grado, porque es el grado que te da estabilidad, ¿no? Por ejemplo, si yo toco una secuencia de acordes, por ejemplo, toco esto, el primer acorde que toqué y este último que toqué vienen siendo el mismo, entonces se siente una secuencia redonda, completa, donde hay como quien dice perfección, o vamos a decir es un ciclo completo. Yo toco una secuencia así: primero, quinto, sexto, cuarto y termino con primero. ¿Qué quiere decir? Que siempre el primer grado te va a dar reposo, estabilidad, ¿sí? El primer grado del acorde. Vamos con el siguiente, segundo grado. Es un acorde menor
y tiene función de subdominante, ya que tiene la cuarta de la escala, o sea, el Fa, o en este caso siendo mayor sería el Fa, y es un acorde semi inestable que tiende a moverse hacia la tónica o hacia la dominante, o sea, el primer grado o el quinto grado. En este caso en Do mayor sería Re menor, ¿no? El segundo grado. Este acorde, como dice ahí, es un acorde semi inestable que te puede dar inestabilidad o no te puede dar inestabilidad. Por ejemplo, yo puedo poner esta secuencia: primero, segundo, quinto, primero. ¿Sí? ¿Cuál es el papel del segundo grado aquí? Que da un poquito de tensión, a veces un poquito de inestabilidad. Me moví hacia el quinto grado, como dice ahí que el segundo grado puede moverse hacia el quinto grado para resolver. ¿Ok? Podemos dar otro ejemplo. Puedo poner este ejemplo. Voy a tocar, vamos a tocar un primero, quinto, segundo, primero. Quinto, segundo, primero. Si se fijan, el segundo grado de repente también se puede ir al primer grado, como dice ahí, hacia la tónica o hacia la dominante. Pero es un acorde que te puede enriquecer y que de repente puede irse a un lado o así. ¿Ok? Un ejemplo musical puede ser, por ejemplo, en la música cristiana tenemos esta canción, por ejemplo, cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Primero empieza con segundo grado y luego quinto. Yo le quiero adorar, después quinto y después primero. La secuencia es muy sencilla: segundo, quinto, primero. Empieza con el segundo porque da una sensación de una semi-inestabilidad, ¿no? Cuán bello es el Señor. Y luego quinto, se va al quinto y luego resuelve el primero. Llegamos a un reposo. ¿Ok? Es un ejemplo de de lo que usualmente se utiliza en el segundo grado. Continúo. El tercer grado es un acorde menor que tiene una función de tónica y tiende a moverse al sexto grado o hacia el segundo o el cuarto. Es un acorde menos estable que el primer grado, o sea, sí es estable, pero no del todo. En este caso, en Do mayor, ¿cuál sería el tercer grado? Sería el acorde de Mi menor. El acorde de Mi menor. ¿Sí? Por ejemplo, puedo hacer diferentes secuencias. Puedo tocar primero, tercero y sexto. Primero, tercero, sexto. Si se fijan, de repente el tercero también quiere dar función de dominante porque tiene esta característica de ser inestable. Es también muy interesante, pero siempre cuando se va hacia el sexto grado. Cuando hay otros momentos en los que, por ejemplo, se puede tocar, por ejemplo, primero, cuarto, quinto, tercero. Y si se fijan, después del quinto me fui al tercero y ahí es donde se da una sensación hay una cierta estabilidad, pero no del todo. Es un poquito menos, porque de repente puede irse a otro lado, todavía hay mucho discurso que decir, ¿verdad? Lo vuelvo a tocar: primero, cuarto, quinto, tercero. ¿Ok? Entonces, es un acorde que
tiende también a ser puede ser también de repente un poquito codominante, pero cuando va hacia el sexto, pero a veces puede irse a otros grados como al cuarto o al segundo. ¿Ok? Entonces, ese es el tercer grado. Ahora, vamos hacia el cuarto grado. Es un acorde mayor de función subdominante y tiende a moverse igual al primer grado que al quinto. ¿Sí? El acorde subdominante es un acorde, el acorde de cuarto grado es un acorde un poco más complejo en muchas de las cosas. Por ejemplo, mucha de la música pop empieza siempre en el cuarto grado. Y muchos de los músicos que a lo mejor no conocíamos lo que eran funciones tonales, pensábamos que era la tonalidad si tocábamos, por ejemplo, la canción estaba en do mayor, pero el primer acorde viene siendo cuarto grado, muchos van pensando, pues es fa mayor. No, la canción no está en fa mayor, la canción está en do, pero empieza porque tanto el acorde de cuarto grado es un acorde que puedes también tomar una función de reposo, pero a la vez no. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo tocar primero cuarto, voy a tocar primero cuarto, do y fa. Yo puedo seguir tocando los mismos acordes, pero tiene la sensación como de que parece como que los dos no se sabe exactamente qué tonalidad estoy tocando. Aunque ya toqué primeramente do mayor, pero no se siente, no da la sensación. Entonces, es eso, por ejemplo, lo que dice ahí en el texto, el enlace de cuarto primero, se le menciona como una de las cadencias. Una cadencia, chicos, y eso después lo voy a especificar, pero yo una vez también lo defino. Una cadencia, bueno, va a empezar. Un enlace es la conexión de un acorde a otro, eso es un enlace. Y la cadencia es una resolución, es cómo resuelves una secuencia armónica, hacia qué punto va, porque una secuencia tiene que ir de un punto a otro y puede volverse a repetir, hacer como bucle, pero ¿cómo se resuelve? Por ejemplo, si yo hago esto, por ejemplo, toco primero, quinto, sexto, cuarto, primero, quinto, sexto, cuarto, y luego regreso a primero. Ese regreso del cuarto al primero se le conoce como cadencia plagal, porque tanto sí se siente que termina el ciclo, pero a la vez no, como que hay una sensación de casi perfección y de repente se siente como una cuestión de paradójica, vamos a decirlo así, al oído, pero se le conoce como cadencia plagal cuando una canción termina cuarto, primero. Entonces, así se le conoce esa función de cuarto grado. Vamos con el quinto grado. El quinto grado es un acorde mayor que tiene función dominante y tiende a moverse definitivamente al primer grado. Después de la tónica es el acorde de mayor importancia. ¿Ok? El quinto grado, después del primer grado, que es el más importante, viene siendo el dominante. ¿Por qué? Porque el dominante tiene esta función de moverse siempre, es la tensión para volver, para resolver. Es el acorde que te tensa para que resuelvas, para que destenses la armonía. ¿Sí? En este caso, en do mayor, el acorde quinto grado pues viene siendo sol mayor. Si yo toco do sol, primero, quinto, primero, se siente perfecto, se siente completo, así tal cual, primero, quinto, primero. ¿Ok? Muchas de las canciones más sencillas tienen esa secuencia, por ejemplo.
ejemplo, desde las mañanitas. Quinto, primero, y luego un cuarto. Ahí de paso. Primero, quinto, primero. Puedo seguir. Quinto, primero, quinto, cuarto de paso, allí. Primero, quinto. Entonces, si se fijan, desde canciones muy sencillas como Las Mañanitas, podemos tener la sensación de que el quinto siempre tiende a moverse al primero. Es el acorde que tiene que resolver. Es el acorde que te resuelve. O es el acorde que te orilla a resolver. El enlace quinto primero se le conoce como cadencia perfecta. Como dije, la cadencia es el desenlace de una secuencia armónica. Entonces, se le dice cadencia perfecta porque termina así, porque de la tensión hay un reposo total, o sea, cae perfectamente del quinto al primero. Pero hay un fenómeno, vamos a decirlo en la música, que cuando el quinto grado no cae, ahí como está escrito, no va hacia el primero, se le conoce como cadencia rota. Después lo voy a explicar más adelante en otras sesiones, pero la cadencia que del quinto, cuando va hacia otro grado, se le conoce como cadencia rota. Por ejemplo, si yo tengo una secuencia cuarto, quinto, sexto, del quinto al sexto se le conoce como cadencia rota, y esta es esta cadencia: cuarto, quinto, sexto. Acuérdense que el sexto es función de tónica también, pero no va hacia el primer grado. Si, en teoría debería de haber sonado así: cuarto, quinto, primero. Quinto, primero. Pero ¿qué pasa si quito el primero y pongo el sexto? Cuarto, quinto, sexto. Se siente que hay un rompimiento, que se rompe, por eso se le llama cadencia rota, ¿ok? Entonces la función de quinto grado es tan dominante que por eso se le llama así, porque domina tanta tensión para resolver, ¿sí? Es el segundo acorde más importante en la función armónica. El sexto grado es el acorde menor con función de tónica y tiende a moverse hacia el segundo o el quinto grado. Como ustedes escucharon, el sexto grado, digamos que el sexto grado es el antihéroe. Si el primer grado es el héroe, el sexto grado es el antihéroe, porque es un acorde que te da estabilidad, aunque es un acorde menor, te da estabilidad, pero tiene otro comportamiento, es un poco más irreverente, y que después de ese acorde tiende a ir hacia el segundo o el quinto grado. Por ejemplo, voy a tocar una secuencia: primero, sexto, segundo, quinto, primero. Repito: primero, sexto, segundo, quinto, primero. El sexto va hacia el segundo, por ejemplo. Primero, sexto, segundo, quinto. Por ejemplo, un ejemplo musical, pues parece el Salmos. Son todas las canciones de rock and roll, ¿no? O Stand By Me, ¿no? Por ejemplo, una canción. Sexto, ahí sería ahí sería en vez de segundo, cuarto, quinto, ¿ok? Es una secuencia, por ejemplo, de rock and roll, todas las secuencias de canciones de ese tipo, Stand By Me, ¿no? Son canciones que tienen el sexto grado como segundo acorde después del primero, así, pum, pero después del sexto grado tiende a moverse al cuarto o al segundo o al quinto grado, como dice ahí en el. Entonces, en la función de sexto grado es como, digamos, el antihéroe un poquito, no el antagonista, como la persona
también protagonista, pero un poquito más irreverente, un poquito diferente del protagonista, ¿no? Con otro tipo de características. Y al final tenemos el séptimo grado. Es un acorde disminuido y es de función total de dominante. ¿Por qué total? Ya que contiene cuarta y séptima nota de la escala. Al tener una cuarta y la séptima, en este caso, por ejemplo, la séptima sería el si y la cuarta sería el fa en do mayor, que forma lo que llamamos el tritono, y lo que es un acorde disminuido es el acorde más inestable y débil de la tonalidad. Entonces, este acorde siempre te va a exigir que lo resuelvas, siempre. No puedes moverlo a otro lugar. Es un acorde que tiene que definirse, se tiene que definir. Por ejemplo, voy de séptimo a primero. Estabilidad, reposo. Tensión, reposo. Tensión, reposo. Entonces, esas son cada una de las características más específicamente de los acordes, de cada grado de acordes entre la tonalidad mayor y su función en lo que es la tonalidad. Entonces podemos concluir que el primer grado es función de tónica, el segundo grado función de subdominante, el tercer grado función de tónica, el cuarto grado función de subdominante, el quinto grado función de dominante, el sexto grado función de tónica y el séptimo grado función de dominante. Entonces así podemos entender ahora sí bien cada papel dentro de cada una de las piezas que podemos tocar o que estamos tocando. Entendemos cuál es el rol de esos acordes. Porque al final, como último punto, ¿cómo se combina cada función? ¿Cómo se puede combinar? ¿Cuál es a veces el patrón más común que se pueden utilizar para combinar cada una de estas funciones? Bueno, esto último que les voy a presentar viene siendo la combinación entre tónica, dominante y subdominante. ¿Cómo pueden converger unas de la otra? Por ejemplo, la tónica puede tanto ir hacia la subdominante, ¿sí? Y de repente puede regresar a la tónica, o sea, se puede regresar a la tónica, pero puede ir hacia la subdominante, y de la subdominante necesita ir hacia una dominante. Esa es una regla, ese es digamos que un patrón, una naturaleza de la función tonal. Los subdominantes por lo regular van hacia las dominantes. Casi siempre no van hacia las tónicas, pero van a las dominantes. Y las dominantes pueden ir a la tónica o pueden regresar, se pueden regresar, los acordes de dominantes, ¿sí? Ahí es donde podemos entender o podemos empezar a analizar la naturaleza de una secuencia armónica, de por qué se puede secuenciar de esta manera. Por ejemplo, voy a hacer el ejemplo de Stand By Me, por ejemplo. Es primero, sexto, cuarto, quinto. Primero, sexto, cuarto, quinto. Primero toco un acorde de tónica, después se toca otro acorde de tónica, que digamos que este acorde le da una antítesis, una oscuridad un poquito, ¿no? ¿Sí? Algo que resalte, que llame la atención, ¿no? Sigue siendo tónica, y luego va a ser la subdominante, cuarto grado, y luego va un acorde dominante, que es el quinto, y regresa, se recompleta el ciclo. Así es como entendemos la naturaleza, así funcionan los acordes, ¿sí? Cuando tú aprendiste a tocar un instrumento o aprendiste a cantar, aprendiste a siempre identificar estos acordes, ¿no? Pero no sabíamos el por qué. Ahora ya sabemos el por qué, porque su naturaleza les dice que tienen que moverse, ¿no? Por ejemplo, una canción muy sencilla que podríamos decir: a Jesús seguiré, ¿sí? A Jesús seguiré sería
Son 3 acordes nada más: fa mayor, do mayor y sol mayor, ¿no? ¿Cómo se leería en grados? Cuarto, primero, quinto. Cuarto, primero, quinto. Cuarto, primero, quinto. Y si se fijan, es un caso muy especial porque empieza de un acorde subdominante. Luego va al primero, a la tónica, y luego va al quinto. Y qué curioso, fíjense que en este caso no está respetando ese patrón que estamos viendo, porque de dominante a subdominante no regresa. No te dice que tenga que regresar, pero aquí sí lo hace, lo repite. Y eso se le llama cadencia rota. Sol. ¿Ok? Otra secuencia muy común en la música pop. Por ejemplo, en la música pop tenemos otra secuencia: cuarto, primero, sexto, quinto. Cuarto, primero, sexto, quinto. Cuarto grado, primero, sexto, quinto. Si se fijan, toqué una subdominante que regresa a una tónica, después se va a otra tónica y se va a la subdominante. Y así se puede seguir respetando, ¿no? Por ejemplo, uno más sencillo: primero, cuarto, quinto, primero. Es el más común y el más sencillo de todos los enlaces y de todas las secuencias armónicas. Primero, cuarto, quinto, primero. Por ejemplo, Bueno es alabar al Señor, de Danilo Montero. Un ejemplo muy sencillo, ¿no? Primero, cuarto, quinto. Primero, cuarto, quinto. Primero. Y así es un ciclo que tú dices, ahí se está cumpliendo perfectamente cada función. Por eso se sienten completos, por eso se sienten estables las secuencias, porque hay tensión, hay distensión, cada una de las funciones de los acordes cumplen su función perfectamente, ¿no? Por ejemplo, otra secuencia muy famosa, que eso puede verse también en tonalidad menor, que después vamos a ver tonalidad menor, pero que principalmente en tonalidad mayor se puede describir como el famoso sexto, cuarto, primero, quinto. El sexto, cuarto, primero, quinto. El sexto, cuarto, primero, quinto. ¿No? En este caso, por ejemplo, el Todopoderoso, ¿no? La única razón de mi amor. Cuarto, eres primero, quinto. Y se cumple, porque primero estás con una tónica, después se va a una subdominante, después se regresa, puede regresar en cierto sentido a la tónica y se va hacia una dominante. Entonces, así funcionan los acordes en una tonalidad y en una secuencia armónica, ¿sí? Es muy importante al final entender la importancia de analizar y la utilidad que tiene que ver lo que es conocer las funciones, de analizar muy bien la música que estamos tocando y que pudiéramos estructurar esto para el día de mañana. Por ejemplo, si el día de mañana, que después la siguiente sesión grabada va a ser acerca de enlaces, vamos a aprender a conocer cómo se enlazan. Ahora sí, ya lo estamos viendo en estos ejemplos, pero el punto es cómo se enlazan estos acordes, cómo se pueden enlazar, cómo puedo conectar, cómo le puedo dar congruencia a un enlace, ¿sí? Y vamos a hablar un poco más de las cadencias, de los movimientos armónicos más comunes, por qué y así, ¿no? Más específico, pero aquí ya podemos entender que ahora en una pieza musical tú puedes entenderlo ahora en cuestión de las funciones y ya no tanto entenderlo solo porque es ese acorde y punto, ¿sí?
Ahora, en la música popular y en la música clásica, o sea, en cualquiera de los géneros y estilos de la en la música, ahora estamos entendiendo que la música tiene cierto, en la armonía tiene ciertas reglas, tiene ciertos patrones o cierta naturaleza, pero mucha de la creatividad o mucha de la, pues, vaya así, de lo hermoso, de lo bello de la armonía o de la música, es de que tampoco esas reglas, esos patrones no simplemente funcionan, o no que funcionen, sino que no nada más solamente se puede hacer música así o se puede tocar música entendiéndola así, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas, pero cada una de estas cosas, lo que hay que entender es de que cada uno de estos acordes, por ejemplo, me refiero a acordes extraños a la tonalidad, que eso ya después lo podemos ver, acordes que modulan, ¿no? Después lo vamos a ir viendo, acordes extraños a la tonalidad que modulan o que de repente hacen una cosa que dices, ah, caray, ¿y esto por qué? Y así, ¿no? ¿Por qué? Porque también en la música se pueden romper las reglas en cierto sentido, en la cuestión armónica, y pueden funcionar de igual manera, pero la misma función es igual, cumplen la misma función, ese es lo interesante. Cuando escuchas, por ejemplo, música jazz, que ahí es donde encontramos la diferencia, dices, ok, pero la música jazz, ¿por qué se oye muy diferente de la música popular? ¿Por qué? Porque ahí emplean acordes más complejos, pero que cumplen la misma función, porque al final de cuentas dan cierta estabilidad o van hacia una cierta modulan un poco, pero al final es el mismo patrón. Tienen esas tres funciones fundamentales. Así que podemos entender la música ya a partir o podemos entender los acordes o las secuencias de acordes o lo que estamos interpretando en base a esas funciones, de cuál es el papel importante. Entonces, si esta clase de repente se te hizo muy pesada en el sentido de la información, es importante que hagas un repaso de todos los demás temas que vimos anteriormente, porque aquí ya estamos hablando en un terreno ya mucho más conceptual, mucho más abstracto de lo que es la música, pero la función principal o el objetivo principal de entender lo que es funciones tonales o funciones armónicas es de que podemos entender la música a partir de eso, y eso nos puede ayudar muchísimo, nos puede facilitar a entender que la música que estamos tocando podemos hacer tanto aportar, o podemos entenderla mucho mejor, o podemos profundizarla mucho mejor, y eso ayuda mucho para la interpretación, ayuda muchísimo. Pues bueno, entonces creo que de mi parte sería todo. Entonces nos veríamos en una nueva sesión la siguiente semana, así que espero sus dudas, sus comentarios ahí, y pues bueno, pues que tengan un día agradable, ¿sale? Nos vemos.